Y seguimos hablando con Luis Felipe Duchisela, que tiene una vida muy rica, muy plena, con esos ancestros y con esa actividad que desarrolla. Pero queremos, Luis Felipe, además de haber enfocado en esta primera parte de la entrevista tus ancestros, tus sentimientos, tú como representante de una etnia estás trabajando ahora por las etnias de toda América y del mundo, ¿no? Porque tu cargo es asesor principal de pueblos indígenas para el Banco Mundial y tiene sede en Washington. Así es que este descendiente de Pacha está ahora en Washington. Sí, cuéntanos sobre estas actividades. Sabemos que has estado en Rainforest Alliance, en una serie de actividades y has vivido en varios países, ¿verdad? Pero sí, nos interesa mucho saber tu cargo actual y tu trabajo que estás desarrollando. Muy bien. Sí, yo dijera que durante los últimos 15 años he estado dedicado a trabajar en organizaciones relacionadas con la conservación ambiental, el desarrollo social y económico, especialmente de pequeños productores en el campo. He trabajado en varios países de América Latina, en Perú, en Bolivia, acá en Ecuador, por supuesto, buen número de años, en Panamá, en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala, bueno, en todo Centroamérica realmente y México también. Y en esa experiencia trabajé mucho con comunidades indígenas de la Amazonía y de los Andes también. Y he tenido la fortuna de que en el año 2013 fui nombrado como asesor principal para pueblos indígenas del Banco Mundial, con sede en Washington, ¿no? Esta es una posición que ya existía antes en el banco, pero había habido una vacante durante un tiempo. No podían conseguir a una persona... El perfil adecuado, para el cargo. Que conociera de temas indígenas y que tenga el nivel profesional y técnico, pero que también fuera un indígena o una persona con raíces indígenas. Así que calzaste perfecto para ese cargo, perfectamente, sí. y para serte franco, totalmente, Rosalía, para mí fue como mi trabajo ideal, ¿verdad? Mi trabajo soñado, porque pues siempre ha sido mi pasión el tema de pueblos indígenas y poder incidir en una institución como el Banco Mundial fue algo muy importante. Lo que hemos estado haciendo en el banco es lo siguiente: ha coincidido de que el banco está en proceso de reforma de sus políticas ambientales y sociales. Una de ellas es la política de pueblos indígenas. Entonces yo he liderado, desde el 2013, he liderado el proceso de consultas públicas con pueblos indígenas a nivel mundial. Entonces, o sea, te toca estar ya no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. En el mundo entero. De hecho quizás mi proyección es mayor en Asia y en África, en Rusia, en países nórdicos que también tienen indígenas. Tienen pueblos indígenas, ¿no? Entonces, que muchas veces han estado invisibilizados. Invisibilizados. ¿no? Igual que pasaba antes aquí en Chile, por ejemplo, que nunca se hablaba de los indígenas chilenos hasta que vino una vez una revuelta en la época de Elwin de los mapuches, ¿no? Exactamente. Sí. Así que, pero paralelo a este tema de las consultas, con el fin de mejorar la política actual que tenemos para pueblos indígenas, también he estado, digamos, aprovechando esa coyuntura para poder planear cómo podría el Banco Mundial apoyar más efectivamente al desarrollo de pueblos indígenas a nivel mundial, que es quizás la parte que yo veo más... como un desafío más grande hoy en día en el mundo, o sea, la parte no solamente de los derechos de los pueblos indígenas, los derechos colectivos, pero cómo apoyarnos en los derechos colectivos para llegar a un desarrollo armónico y sostenible, sin que pierdan su identidad cultural, su vinculación a los territorios, a sus tierras, etc. Esa para mí es la parte, hoy en día a nivel mundial, diría yo, es el desafío más grande que tenemos como humanidad, es lograr eso. Ahora, si es que habría que pensar en un denominador común, que no es fácil para los pueblos indígenas en su estado actual, ¿tú qué dirías que es ese denominador común, además de esa necesidad de políticas adecuadas? Yo pienso que el denominador común principal que vemos hoy en día es el hecho de que los pueblos indígenas tienen un arraigo supremamente fuerte hacia la tierra, hacia su territorio y hacia los recursos naturales
¿no? De los cuales han vivido armónicamente por miles de años. Y hoy en día la necesidad de tierra y la necesidad de llegar a recursos naturales que están en el subsuelo produce una contradicción y una cantidad de conflictos claro, enormes. Una presión terrible. Una presión terrible a nivel mundial. Claro, lo que está pasando en la Amazonía, pero igual será en los otros continentes. En todas partes es la misma historia. O sea, los indígenas, imagínate que los indígenas, se han hecho estudios en que dicen que el 80% de la biodiversidad del mundo está en territorios indígenas. Claro. Entonces, y eso está bien estudiado, bien clasificado. Afortunadamente, en los últimos 20 años quizás, ha habido una, que se podría llamar una especie de devolución de tierras hacia los indígenas. O sea, los países han ido reconociendo los derechos y muchos países han ido insertando en sus constituciones y sus leyes la legalización de tierras. Sin embargo, al mismo tiempo que ha pasado este tema de legalización de tierras, la sed o la necesidad de llegar a los recursos, a petróleo, a gas, a minerales, a oro, etcétera, ha ido creciendo. Entonces ha producido un conflicto muy grande. Entonces yo dijera que ese es el denominador común, como tú lo preguntaste, Rosalía, que vivimos en todo el mundo. Luis Felipe, ¿las tierras mejor conservadas son las que están en manos indígenas? Son las mejor conservadas depende también de los ecosistemas de los que estamos hablando, ¿no? Hay ciertos territorios en manos de indígenas que lamentablemente no han sido bien conservados, pero han sido por factores de que los procesos de colonización han desarmado las estructuras de soporte productivo y económico. El caso de los Andes, por ejemplo. El caso de los Andes es un caso muy típico, ¿no? En donde un imperio como el imperio Inca tenía políticas y una estructura social y económica que permitía el uso del suelo, el uso de la tierra de manera productiva y sostenible. Al desbaratarse la estructura estatal, imperial, claro, pierdes tú esa habilidad social colectiva entonces hoy en día ves mucha erosión y luego la colonización produjo mucha deforestación también. Entonces eso ha afectado, por ejemplo, tierras en los Andes negativamente. Sin embargo, en la parte selvática, en las selvas tropicales, en la Amazonía, en la selva maya, en el Petén, en Guatemala, en Centroamérica, o en Chocó, claro, o en Asia, en Borneo, en Indonesia, en Filipinas, en África, ¿no? Donde han estado en la cuenca del Congo, por ejemplo, ¿no? En la República Democrática del Congo, en Camerún, donde los indígenas han estado en áreas tropicales y en selva, la conservación ha sido excelente. Mucho mejor. Mucho mejor, muchísimo mejor. Ahora, Luis Felipe, hemos hablado sobre el tema vinculación de los indígenas con la tierra, pero hay otros aspectos también del desarrollo que tienen que ver con las problemáticas sociales. Y si uno ve indígenas en los Estados Unidos o en Australia, pero también aquí en la Guyana Francesa, encuentras problemas sociales como alcoholismo, como estos problemas que vienen traídos por otros, inclusive por otras culturas, y que han causado un desgaste terrible, y que producen también, por otro lado, falta de preservación de su propia cultura, aculturación, etcétera. ¿Cómo enfocas desde tu trabajo actual como uno de los consultores, el consultor senior, diríamos así, del Banco Mundial, que es una, diríamos, una responsabilidad enorme que tienes? Sí, mira, situación que tú describes, que es muy real y ocurre en muchas partes del mundo, se ha dado porque en una primera instancia los procesos de colonización impusieron procesos de asimilación a los pueblos indígenas, de tal manera que, por ejemplo, todo el tema de mandarlos a lo que llaman las escuelas residenciales en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, para asimilar a los indígenas, a culturizarlos, ¿no? Ocasionó una pérdida grande
de cultura, de arraigo en los indígenas. Luego, cuando se pasó a ya la época republicana, democracias, etcétera, en cambio, las políticas muchas veces saltaron a ser políticas paternalistas. Entonces, en los Estados Unidos, por ejemplo, se ha dado mucho eso. Y en nuestros países también. Las políticas paternalistas, asistencialistas, yo dijera que hacen casi igual daño que las políticas en la época colonial. Qué grave es eso. Son nefastas, porque producen justamente un parasitismo, producen problemas sociales, producen violencia doméstica, exceso de tiempo libre que exceso de tiempo libre, eso, mira, yo he estado en conferencias en muchos países y donde los gobiernos han implementado, eso ha sido fatal. Desastroso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Lo que estamos haciendo desde el Banco Mundial y en otros organismos también, diría yo, Naciones Unidas, estamos estamos tratando de impulsar un proceso de desarrollo sostenible de pueblos indígenas, con empoderamiento, con participación plena y efectiva de parte de las organizaciones. Claro, no llegar con la dádiva, sino buscar formas de que cada uno de ellos sea productivo, preservando su espacio cultural. En procesos de desarrollo de capacidades indígenas. Lo interesante de esto, y lo que yo pienso que es realmente beneficioso para todo el mundo, es que al hacerlo así, no solamente que estás eliminando estos problemas de asistencialismo, paternalismo, etcétera, sino que estás permitiendo que las mismas organizaciones indígenas se conecten con su pasado, con su historia, con su identidad. Hay un tema de conocimientos ancestrales que yo pienso que el mundo entero tiene que tomarlo con mucha mayor seriedad. Sí. El tema de conocimientos ancestrales no es un tema romántico, folclórico, así es, no del chamán por allí, o de la magia o la brujería, ¿no? Si tú lo analizas fríamente, el tema de conocimientos ancestrales es algo muy real, y lo que ha pasado es que el sistema capitalista en el que vivimos ha sido en cierta forma tan eficaz en llevarnos a ciertos niveles de confort en la sociedad, por supuesto a los que tienen los medios para hacerlo, tecnología, etcétera, pero en esa vorágine, en ese impulso de modernización, vértigo casi, se ha perdido, hemos descuidado, hemos olvidado los conocimientos ancestrales. Y hoy nos estamos dando cuenta. Que son conocimientos empíricos, porque tienen que ver con la relación directa, experiencias en lo que se basa la ciencia. Exactamente. En la ciencia se basa en esto. Se basa en eso. Entonces, yo pienso que los países inteligentes hoy en día, los gobiernos inteligentes están viendo dicen, bueno, tenemos mucho que aprender de los pueblos indígenas porque a la final son los custodios de ese conocimiento ancestral. Y si eliminamos lenguas, si eliminamos costumbres... Se pierde el conocimiento. Se pierde el conocimiento. Y el conocimiento hoy en día es clave para nuestro futuro como planeta, como seres humanos. Entonces, eso creo yo que es una de las cosas más interesantes de trabajar con pueblos indígenas, ¿no? ¿Viajas muchísimo? Viajo muchísimo, sí. Estos 2 años y medio en el Banco Mundial... Porque como el territorio es tan vasto como el mundo entero, entonces tienes necesidad de estar en contacto con la gente. Y además se ha combinado con el proceso de consultas públicas, claro. Entonces nos toca hacer consultas en muchas partes del mundo. He aprendido muchísimo, Rosalía, en este periodo, pero es un mundo fascinante, es un mundo de los pueblos indígenas en que a veces aquí en nuestro país o en América Latina lo vemos con cierta... ¿cómo te digo? Miopía, diría yo, ¿no? Cierta miopía. Yo me atrevería a decir que en otras partes del mundo, Asia, por ejemplo, te lo digo concretamente, en Asia, en Filipinas, en Indonesia, en Vietnam, en Camboya, en Tailandia, en China inclusive, me atrevería a decir, en India, los pueblos indígenas están despertando de una manera muy fuerte. Muy fuerte, en África también, aunque en África hay unos problemas muy serios de reconocimiento de los pueblos indígenas, más que en otras partes del mundo. Increíble. Es lamentable, pero en África hay quizás el continente del mundo en donde los pueblos indígenas están teniendo más dificultad para un reconocimiento básico, elemental, ¿no? Pero en Asia, por ejemplo, sí se da mucho más reconocimiento, y yo dijera que las organizaciones indígenas en Asia son muy técnicas,
muy técnicas, se preocupan mucho por usar tecnología moderna como GPS, drones, para demarcar sus territorios, se meten en temas de industria extractiva, las estudian, las analizan, tienen una voz muy sofisticada para hablar. Y cómo aprovechar todos los modernos elementos de la tecnología. ¿Quién sabe? Todo el conocimiento que Luis Felipe Duchissela está actualmente adquiriendo en el mundo entero va a servir para que regrese a Cacha y para que lleve esos conocimientos a su pueblo. Muchas gracias, Luis Felipe, muchos éxitos en tu trabajo. Y con ustedes seguimos luego de una pausa.